La venganza de la arquitecta. Jaque mate en la gala del magnate. Alerta. Traición inminente. Antes de que te sumerjas en esta épica historia de venganza arquitectónica e implosión corporativa, pulsa el botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar no es solo chismorreo, es una demolición corporativa en vivo y paso a paso. La lámpara de araña de cristal de roca, colgada directamente sobre la cabeza de Aitana Soler, no la iluminaba. Se sentía como si la estuviera humillando. Cada faceta refractaba el brillo asesino de la sonrisa de 1000 vatios de la mujer que se aferraba al brazo de su marido. Y esa mujer, por supuesto, no era Aitana. En el epicentro de la gran gala solsticio en Barcelona, Esteban Grau, su marido durante una década y director ejecutivo de Grau Desarrollos, exhibía a su amante, una influencer en ascenso llamada Zaira Vidal, cubierta de diamantes que Aitana, sin saberlo, había financiado. Los susurros no eran solo rumores, eran avispas picando el aire alrededor de Aitana. Pensaban que era un fantasma, una reliquia que él estaba descartando públicamente. Pero desconocían la aterradora verdad. No sabían que al final de esta noche, el foco que todos codiciaban encontraría a su verdadera dueña. Pregunta interactiva. Si fueras Aitana, parada allí, viendo la exhibición pública, ¿saldrías corriendo o te quedarías a ver el espectáculo? Comenta tu reacción inmediata. Capítulo 1. La invitación y el recibo. La invitación había llegado hace un mes, reposando sobre el mostrador de mármol de su amplia cocina en el Paseo de Gracia, como un decreto real. Era una tarjeta gruesa de color crema, con las letras doradas en relieve de la Gala Fundación Apex, brillando bajo la iluminación empotrada. Era el evento social de la temporada, una confluencia de dinero antiguo y poder nuevo, donde se esbozaban acuerdos multimillonarios en servilletas de cóctel y las reputaciones se hacían o se destruían entre platos. Para Esteban Grau, la asistencia no solo era recomendada, era obligatoria. Era su escenario. Aitana trazó los bordes afilados del sobre. Durante 10 años, ella había sido la socia silenciosa en su ascenso. Mientras Esteban era el rostro carismático de Grau Desarrollos, Aitana era el alma. Ella era la arquitecta cuyo genio tranquilo había redefinido el perfil urbano de la mitad de Barcelona, traduciendo el hormigón y el acero fríos en arte vivo y respirable. Sus diseños eran la razón por la que Grau no era solo otro promotor, sino un legado. Pero Esteban tenía una habilidad innata para absorber su luz y reflejarla como propia. «Somos un equipo», diría en las conferencias de prensa, con su brazo firmemente alrededor de su cintura, pero sus ojos siempre en las cámaras. Con el tiempo, ese nosotros se había convertido en un yo apenas disimulado. «Necesitarás un vestido nuevo», había dicho Esteban, sin levantar la vista de su tableta mientras cruzaba la cocina. Su tono era casual, pero pesado con el peso de una orden. «Algo espectacular. Estaremos en la mesa principal este año. Todos los ojos estarán puestos en nosotros». Aitana simplemente asintió. La distancia entre ellos se había ensanchado de una grieta a un abismo durante el último año. Comenzó con largas noches en la oficina, luego viajes de fin de semana inexplicables. Se había convertido en un extraño durmiendo en su cama. Su teléfono siempre estaba boca abajo en la mesita de noche, vibrando con mensajes de texto que descartaba como trabajo. Un nuevo aroma se aferraba a sus trajes, un perfume empalagoso que no se parecía en nada a su sutil fragancia.
Una semana antes de la gala, encontró la primera prueba concreta: un recibo metido en el bolsillo de una chaqueta de tintorería. Era de una boutique tan exclusiva que no tenía cartel, solo un número discreto de latón pulido en la puerta. El cargo era astronómico por un vestido a medida de un diseñador conocido por creaciones audaces y ajustadas al cuerpo. No era su estilo. Debajo del vestido había otro artículo, un collar de diamantes, una pieza tan extravagante que estaba claramente destinada a un gran debut. Su corazón golpeó contra sus costillas como un pájaro enjaulado y frenético. Sabía con escalofriante certeza que el vestido y el collar no eran para ella. El nombre en el perfil del cliente no era Aitana Grau. Era Zaira Vidal. Los dedos de Aitana volaron sobre su teclado. Una búsqueda rápida reveló el rostro que atormentaría sus pesadillas. Zaira Vidal era una modelo de Instagram convertida en aspirante a actriz, conocida más por sus apariciones en alfombras rojas con benefactores ricos que por cualquier papel cinematográfico real. No olvides darle a me gusta a este video si estás disfrutando de este jaque mate corporativo. La noche antes de la gala, llegó la confirmación brutal y final. Aitana estaba en su estudio en casa, tratando de perderse en los planos de un ala de hospital pediátrico pro bono que estaba diseñando. Escuchó a Esteban en el pasillo, al teléfono, su voz un murmullo bajo e íntimo. «Todo está listo para mañana, gatita», dijo, y la sangre de Aitana se congeló. Él nunca había tenido un apodo cariñoso para ella. «Sí, usa el collar. Quiero que todos te vean. Es hora de que entiendan quién es realmente el futuro de Grau Desarrollos». Una pausa. Aitana contuvo la respiración, pegando la oreja a la puerta. «¿Aitana?» «No, ella no viene», dijo que le dolía la cabeza. Mintió con facilidad practicada. «Es mejor así, un corte limpio. Mañana por la noche el mundo te conocerá». Nuestro mundo. El clic de la puerta de su dormitorio selló su destino. El mundo no solo giró, se hizo añicos. Él no solo la estaba engañando, la estaba reemplazando. Estaba planeando ejecutar públicamente su matrimonio en el mismo evento que se suponía que debía celebrar su éxito compartido. La humillación era algo físico, un peso aplastante en su pecho que le robaba el aliento. Iba a borrarla, y lo iba a hacer delante de todos. Durante una hora, dejó que el dolor la invadiera, una ola de traición y dolor. Pero luego, a medida que las lágrimas disminuían, otra cosa comenzó a emerger. Era una brasa de combustión lenta en lo profundo de ella. Era la rabia al rojo vivo de una creadora cuyo trabajo había sido robado. Era la furia de una mujer que había sido hecha invisible. Él pensó que me dolía la cabeza. Él pensó que me derrumbaría. Había olvidado quién era ella. Había olvidado que ella era la arquitecta. Ella no solo diseñaba edificios, diseñaba cimientos, y supo con repentina y aterradora claridad que podía diseñar su ruina tan fácilmente como había diseñado su éxito. La brasa de la rabia brilló más, y un plan comenzó a tomar forma. El plano para un tipo diferente de estructura. La venganza. Capítulo 2. El plano de la ruina. El shock inicial dio paso a una ira fría y cristalina. Aitana se sentó en la oscuridad de su estudio, el resplandor del monitor iluminando las líneas duras de su rostro. Las palabras de Esteban resonaron en su mente. Es hora de que entiendan quién es realmente el futuro de Grau Desarrollos. Él había cometido un error de cálculo fatal. La veía como parte del pasado, una base que debía pavimentarse. Olvidó que un cimiento, si se compromete, puede derribar toda la estructura.
Abrió la lista de invitados de la gala Fundación Apex. Era un quién es quién de las finanzas, la tecnología y el sector inmobiliario en Barcelona. Todos los inversores clave de Grau Desarrollos estarían allí. Miembros de la Junta, los medios de comunicación, hambrientos de cualquier pista de escándalo. Esteban había elegido su escenario a la perfección, pero se había elegido erróneamente a sí mismo como la estrella, no el sacrificio. Su primera llamada fue a las 3 de la mañana. El número pertenecía a un hombre con el que no había hablado en años, pero que nunca había abandonado su mente. Don Carlos Herrera. Herrera era un titán del mundo de la arquitectura, una leyenda viva que estaba jubilado pero que aún ejercía una inmensa influencia. Había sido su profesor en la universidad, el que vio el genio crudo e indomable en su trabajo y la empujó implacablemente. Siempre se había decepcionado cuando ella había sumergido su carrera en la de Esteban, convirtiéndose en la fuerza anónima detrás de la marca Grau. Respondió al segundo timbrazo, su voz ronca por el sueño pero instantáneamente alerta. «Aitana, ¿está todo bien?» «Don Carlos», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Necesito su ayuda. Estoy cobrando el favor que dijo que siempre tendría». Lertin le explicó todo. La aventura, el plan de Esteban para reemplazarla, la humillación pública que había orquestado para la gala. No lloró ni vaciló. Expuso los hechos como si presentara un análisis estructural. Frío, preciso y condenatorio. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, Herrera dejó escapar una risa baja y sin humor. «Ese idiota arrogante», murmuró. Siempre pensó que construyó la catedral solo porque puso el ladrillo final. Sabía que llegaría este día. «¿Qué necesita, querida?» «Necesito un socio, don Carlos», dijo Aitana. «Y necesito una plataforma». Pasó la siguiente hora exponiendo su plan. Era audaz, arriesgado y requeriría un timing perfecto. Se basaba en un secreto que había guardado durante 6 meses. Un proyecto que había estado desarrollando en su tiempo libre. Un proyecto de pasión que estaba a punto de revolucionar el desarrollo urbano sostenible. Era un concepto tan innovador, tan potencialmente lucrativo, que había estado esperando el momento adecuado para presentarlo a la Junta de Grau. Ingenuamente, había pensado que ella y Esteban lo presentarían juntos. Ahora sería su declaración de independencia. Lo llamó Proyecto Horizonte Verde. Un bloque urbano autosostenible. Una maravilla. Ecoarquitectónica que combinaba espacios residenciales, comerciales y agrícolas en un circuito simbiótico. Era brillante. Y tenía los planos, las proyecciones financieras y los informes de impacto ambiental para probarlo. Herrera guardó silencio mientras ella hablaba y por un momento temió haber ido demasiado lejos. Pero cuando finalmente respondió, su voz era eléctrica de emoción. «Aitana, esto va más allá de lo brillante. Esto es visionario. Esteban nunca lo habría entendido. Su visión se limita a las ganancias del próximo trimestre. Esto es un legado. Olvídate de Grau. Grau es Esteban. Tú eres mucho más. Estableceremos una nueva entidad. Yo haré las llamadas. Yo traeré el capital. Anunciaremos nuestra asociación. En la gala. Esteban quiere un espectáculo», dijo Aitana. Una sonrisa finalmente tocó sus labios. «Le daremos uno». El plan se puso en marcha con una eficiencia despiadada. Herrera, con su reputación intachable, comenzó a hacer llamadas discretas a un puñado de los inversores más poderosos que estarían en la gala. No reveló los detalles, solo que estaba respaldando una nueva empresa con un talento único en una generación.
y que se haría un anuncio preliminar esa noche. El anzuelo estaba puesto. Mientras tanto, Aitana se centró en sus propios preparativos. Ella no solo asistía a la gala, estaba haciendo una entrada. Reservó una cita con el único diseñador que Esteban siempre había considerado demasiado avant-garde para la marca Grau. Ella no quería un vestido, quería una armadura. Eligió un vestido de seda azul medianoche que brillaba como una galaxia. Era elegante pero severo, con un escote nítido y arquitectónico y una capa que fluía de sus hombros como humo líquido. Era el vestido de una reina, no de una víctima. CTA. Si estás animando a Aitana, dale a me gusta y no olvides compartir este video con un amigo que aprecie una buena historia de venganza. Capítulo 3. La gran llegada. El día de la gala llegó. Aitana se movió por su casa como un fantasma. Esteban se fue temprano, tarareando para sí mismo mientras elegía un esmoquín a medida. ¿Segura que no quieres venir?, había preguntado, la fingida preocupación el giro final de un cuchillo. Va a ser una noche para recordar. Estoy segura, ella había respondido, su voz neutra. Diviértete. Él le dio un beso rápido y frío en la mejilla. El olor del perfume de Zaira ya estaba en su cuello. Tan pronto como su coche se alejó, el equipo de Aitana llegó. Una estilista de celebridades, una maquilladora que trabajaba con estrellas de cine. Eran parte del paquete que Herrera había organizado. Mientras trabajaban, transformándola, Aitana miró a la mujer en el espejo. El dolor todavía estaba allí, en lo profundo de sus ojos. Pero ahora estaba superpuesto con algo más duro, algo forjado en el fuego de la traición. Ya no era solo Aitana Grau, la esposa tranquila y solidaria. Era Aitana Soler, su apellido de soltera, la arquitecta de su propio destino. Las horas previas a la gala fueron una clase magistral de caos controlado. Mientras Esteban probablemente estaba bebiendo champán con Zaira, disfrutando del brillo previo al lanzamiento de su debut social, Aitana estaba orquestando un golpe de estado corporativo desde su sala de estar. Don Carlos Herrera se había movido con la velocidad y precisión de un general militar. Al mediodía, había asegurado compromisos verbales de 3 actores principales. Un inversor ángel que hizo su fortuna en energía renovable, un magnate de capital privado fuertemente inclinado hacia la infraestructura sostenible, y una mujer que dirigía la fundación de arquitectura más grande de España. Herrera simplemente había susurrado 2 palabras: Aitana Soler y Proyecto Horizonte Verde. Fue suficiente. Estaban intrigados, sus apetitos avivados por el anuncio secreto. Mientras tanto, Aitana finalizó el marco legal. Un equipo de abogados había redactado los documentos de constitución de Soler Herrera, Arquitectura Visionaria. Su propiedad intelectual, incluidos hasta el último plano y proyección para el proyecto Horizonte Verde, se transfirió a la nueva entidad, legalmente protegida de Esteban y Grau Desarrollos. Fue un corte limpio y quirúrgico, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre sus cuidados jardines. Llegó su equipo de transformación. El maquillador la miró con ojo crítico. «Don Carlos dijo que ibas a renacer esta noche», dijo, su acento francés recortando las palabras. «Y un fénix requiere el tipo de fuego adecuado». Trabajó con la concentración de un artista, esculpiendo su rostro con luz y sombra. Enfatizó sus pómulos altos y la feroz inteligencia de sus ojos oscuros. No eligió rosas suaves o tonos recatados. Eligió un labio carmesí audaz y un ojo ahumado dramático. «Esta no es la cara de una esposa», declaró,
sosteniendo un espejo. Esta es la cara de una directora ejecutiva. La mujer que la miraba era una extraña, pero más ella misma de lo que había sido en años. El velo de complacencia se había ido, reemplazado por un escudo de pura determinación. Luego vino el vestido. El corte arquitectónico del escote enmarcaba su rostro, poderoso e intransigente. La capa fue la obra maestra. En reposo, colgaba detrás de ella con elegancia silenciosa, pero con el más mínimo movimiento, ondeaba. Una ola de energía oscura que exigía atención. No agregó joyas, salvo por un par de sencillos pendientes de diamantes, que eran un regalo de su difunto padre. Sencillos, brillantes y enteramente suyos. Un marcado contraste con la novedad comprada y vulgar del collar que llevaría Zaira. Su coche, una elegante berlina negra, completamente diferente del llamativo deportivo que Esteban prefería, llegó precisamente a las 8:30 p.m. Su chofer, un profesional discreto, también organizado por Herrera, simplemente asintió. «A la batalla, señora Soler», dijo, una sombra de sonrisa jugando en sus labios. «En efecto», respondió ella. Ella había programado su llegada para las 9:15 p.m., mucho después de que la hora del cóctel hubiera comenzado. Sabía que Esteban y Zaira habrían llegado temprano, queriendo maximizar su tiempo en el centro de atención. Estarían cómodos para entonces, rodeados de aduladores, creyendo que la noche era suya. Estarían completamente desprevenidos. Mientras el coche se acercaba a la gran entrada del Museo Nacional de Arte de Cataluña, MENAC, donde se celebraba la gala, Aitana respiró hondo por última vez. Las puertas estaban flanqueadas por fotógrafos. Sus flashes estallaban como pequeños estallidos de estrellas. Podía escuchar el murmullo de la multitud dentro, el tintineo de copas, el zumbido de la orquesta. Era la guarida del león. Por una fracción de segundo, la imagen del rostro engreído de Esteban y la sonrisa triunfante de Zaira brilló en su mente, y una punzada del viejo dolor resonó en su pecho. Luego, vio su reflejo en la oscura ventanilla del coche. Vio a la mujer con los labios carmesí y el fuego en los ojos. Vio a la arquitecta que construía imperios. No era la mujer que lloró en su estudio hace menos de 24 horas. Era una fuerza de la naturaleza a punto de tocar tierra. El chofer abrió la puerta. «Hora del espectáculo», dijo en voz baja. Aitana salió del coche. La capa se arremolinó alrededor de sus tobillos, atrapada por la fresca brisa nocturna. Los flashes de las cámaras estallaron sobre ella, un aluvión repentino y cegador, y con la cabeza bien alta, Aitana Soler entró en la tormenta. Pregunta interactiva. ¿Crees que Esteban intentará confrontar a Aitana inmediatamente o intentará ignorarla? ¿Cómo manejarías una confrontación pública si fueras Esteban? Comparte tu estrategia en los comentarios. Capítulo 4. El jaque mate. El gran salón de baile del MENAC era un espectáculo impresionante de poder y riqueza. La gala Fundación Apex había transformado el espacio en un bosque etéreo de orquídeas blancas y luces de hadas brillantes. Una orquesta de cuerda tocaba suavemente desde un balcón, su música un delicado contrapunto al sordo rugido de 100 conversaciones. Esteban Grau estaba en su elemento. Estaba de pie cerca del centro de la escultura de hielo, una intrincada réplica de la Torre Grau, con Zaira Vidal aferrada a su brazo. Él era el sol, y ella era el deslumbrante planeta atrapado en su órbita. Zaira llevaba el vestido del recibo, una creación de seda carmesí y lentejuelas
que dejaba poco a la imaginación. Alrededor de su cuello estaba el collar de diamantes, una exhibición vulgar que gritaba «Dinero nuevo». «Esteban, cariño, te has superado este año», ronroneó una gran dama de la sociedad, cuyo marido se sentaba en la junta de Grau. Sus ojos se dirigieron a Zaira, una pregunta silenciosa flotando en el aire. «Creo en invertir en activos de alto crecimiento», respondió Esteban, apretando la mano de Zaira. El doble sentido era deliberado, y Zaira se pavoneó bajo la atención. El mensaje era claro. Aitana era el valor antiguo y estable, y Zaira era la aventura emocionante, de alto riesgo y alta recompensa. Los susurros los siguieron mientras se movían por la sala. «¿Es esa Zaira Vidal? ¿Dónde está Aitana? ¡Qué escándalo! Y en la gala Apex, de todos los lugares». Esteban escuchó los susurros y los saboreó. Era exactamente la onda de shock que había querido crear. Se estaba deshaciendo de su antigua vida, y lo estaba haciendo en el escenario más grande imaginable. Se sentía invencible, el amo de su universo. Localizó a varios de sus inversores clave al otro lado de la sala y dirigió a Zaira en su dirección. Quería que vieran a su nueva socia, este símbolo vibrante y juvenil de su futuro. Quería solidificar su imagen como un hombre de acción, que no teme tomar decisiones audaces y decisivas, tanto profesional como personalmente. Mientras se acercaba a un pequeño grupo, incluido el multimillonario tecnológico Tristán Solís, notó un sutil cambio en la atmósfera de la sala. Comenzó en la entrada, una onda de silencio que comenzó a extenderse hacia afuera, sofocando la charla. Las cabezas comenzaron a girar una por una, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta. La orquesta pareció vacilar por un momento. Esteban frunció el ceño, molesto por la interrupción. Siguió la mirada de la multitud y luego la vio. Por un momento, su cerebro no pudo procesar la imagen. Era Aitana, pero no lo era. La mujer parada en el gran arco era una presencia regia y formidable. El vestido azul medianoche parecía beber la luz, y la capa ondeaba suavemente detrás de ella, como si fuera movida por su propia tormenta personal. Su cabello, generalmente en un moño suave y elegante, estaba peinado hacia atrás en un swoop elegante y poderoso desde su rostro. Su maquillaje era dramático, su expresión serena pero inquebrantable. Se detuvo en la entrada. Sus ojos recorrieron la sala, no con la búsqueda de pánico de una esposa despreciada, sino con la fría evaluación de una monarca inspeccionando su corte. Los flashes de las cámaras de la línea de prensa afuera seguían estallando detrás de ella, iluminándola desde atrás, creando un aura casi celestial. Una ola de silencio aturdido recorrió el salón de baile. Todos esperaban una escena, una confrontación llorosa, una salida tranquila y humillada. Nadie esperaba esto. Esto no era una víctima. Esto era una revelación. La sangre de Esteban se congeló. Su sonrisa engreída se congeló, y luego se derritió de su rostro. Sintió que la garra de Zaira se apretaba en su brazo. Sus uñas cuidadas se clavaban en su manga. «¿Qué está haciendo ella aquí?», siseó, su voz un susurro venenoso. «Dijiste que no vendría». Esteban no pudo responder. Estaba paralizado por una mezcla de shock y un repentino e inoportuno pico de miedo. Esta no era la mujer tímida y sumisa que había dejado en casa. Esta era alguien completamente diferente. La dinámica de poder que había construido tan cuidadosamente acababa de ser aniquilada por una sola y silenciosa entrada. Aitana comenzó a caminar, sus pasos medidos y deliberados. Ella no lo miró. Ni siquiera miró en su dirección.
En cambio, su mirada se conectó con don Carlos Herrera, que estaba de pie con el anfitrión de la gala. Herrera le dio un asentimiento casi imperceptible. Mientras se movía, la gente se apartó, como por instinto. Los susurros comenzaron de nuevo, pero el tono había cambiado. La lástima se había ido, reemplazada por asombro y confusión. «¡Dios mío! ¿Es esa Aitana Grau? Nunca la había visto así. ¿Qué está pasando?» Esteban sintió que el foco que tanto apreciaba se alejaba de él, dejándolo a él y a Zaira en una sombra repentina y fría. Todos los ojos estaban puestos en su esposa. La noche que se suponía que iba a ser su coronación se estaba convirtiendo rápidamente en otra cosa. Y por primera vez esa noche, Esteban Grau sintió una profunda sensación de pavor. La arquitecta había llegado y tenía el aterrador presentimiento de que estaba a punto de condenar el edificio. «Estamos en el clímax. Deja un comentario ahora mismo sobre cuál crees que es el gran anuncio sorpresa de Aitana». Capítulo 5. La revelación. Aitana se movió por la opulenta sala, con una gracia que era a la vez inquietante y cautivadora. Era una pantera, deslizándose por un jardín de pavos reales. Todos los ojos estaban puestos en ella, pero su concentración era singular. Su camino se dirigió no hacia su marido, sino hacia el corazón mismo de la estructura de poder en la sala. Su primera parada fue el anfitrión de la gala, un venerado filántropo llamado Roberto Cruz. Mientras se acercaba, don Carlos Herrera se giraron para saludarla. «Aitana, querida», dijo Cruz, su voz resonando con genuina calidez mientras tomaba ambas manos de ella. «Estás absolutamente deslumbrante, una verdadera visión». «Roberto, gracias por invitarme», respondió Aitana, su voz clara y firme, resonando fácilmente en la sala, ahora silenciada. Desde el otro lado del pasillo, Esteban observaba con la mandíbula apretada. Cruz era un guardián del dinero antiguo. Su respaldo público lo era todo. Que él saludara a Aitana con tanta admiración abierta, mientras Esteban estaba con su amante, fue un cambio sutil, pero significativo en la dinámica de poder de la noche. «Creo que me estabas hablando de un anuncio sorpresa, Carlos», dijo Cruz, dirigiéndose a Herrera, pero manteniendo los ojos en Aitana. «En efecto», dijo Herrera, sus ojos brillando. «Paciencia, Roberto. Las mejores cosas valen la pena esperar». La fácil camaradería del trío fue una exhibición pública. Era una señal clara para todos los que miraban. Aitana no era una paria. Era una invitada de honor, flanqueada por dos de los hombres más respetados de la sala. Zaira prácticamente estaba vibrando de rabia junto a Esteban. «¡Haz algo!», siseó, su sonrisa cuidadosamente construida, ahora una línea tensa y enojada. «Nos está haciendo quedar como tontos. Ve allí y deshazte de ella». Espoleado a la acción, Esteban cruzó el salón de baile, su rostro una máscara de fría furia. Estaba decidido a recuperar el control de la narrativa. Se abrió paso entre la multitud, llegando al lado de Aitana y colocando una mano posesiva en su brazo. «Aitana», dijo, su voz baja y amenazante. «¿Qué significa esto? Pensé que estabas enferma». Aitana no se inmutó. Lentamente, giró la cabeza para mirarlo. Su mirada era tan glacial que pareció empujarlo físicamente hacia atrás. Luego miró su mano en su brazo, con desdén teatral. «Quita tu mano de mí, Esteban», dijo con calma. Su voz no era alta, pero en el silencio concentrado a su alrededor, fue tan clara como un disparo. Esteban, choqueado por su audacia, retiró su mano como si se hubiera quemado. «Decidí que me sentía mejor», continuó. Volviendo a Cruz y Herrera,
como si Esteban no fuera más que una interrupción menor. De hecho, nunca me he sentido mejor. El desprecio público fue una bofetada más potente que cualquier golpe físico. La humillación invadió a Esteban en una ola caliente. Se quedó allí, rechazado e ignorado mientras su esposa continuaba su conversación con el anfitrión. Zaira, que se había quedado unos pasos atrás, miró con incredulidad, su rostro pálido bajo su pesado maquillaje. Aitana luego comenzó a circular, pero no sin rumbo. Sus movimientos eran precisos. Fue recibida calurosamente por Tristán Solís, el multimillonario tecnológico. «Aitana», dijo, estrechándole la mano con firmeza. «Herrera me dijo que estabas trabajando en algo especial. Soy todo oídos». Habló con la directora de la Fundación de Arquitectura, quien la miró con un respeto recién descubierto. Cada conversación fue breve, pero el mensaje fue potente. Ella no estaba allí como la esposa de Esteban Grau. Estaba allí como una profesional, una colega que se conectaba con las personas más influyentes presentes. La marea había cambiado por completo. La sala ahora estaba dividida en dos campos invisibles. En un lado estaban Esteban y Zaira, que de repente parecían baratos y desesperados. Su pequeño drama ahora parecía vulgar y patético. En el otro estaba Aitana, una figura de misterio y poder, conversando con los titanes de la industria. La narrativa ya no se trataba de un marido que dejaba a su esposa. Se trataba de algo mucho más grande, y nadie sabía qué era. Esteban, desesperado por recuperar el foco, intentó reír, haciendo un espectáculo de conseguir champán para Zaira y susurrándole al oído. Pero el acto fue transparente. La confianza se había evaporado de su postura. Seguía lanzando miradas de pánico hacia Aitana, su mente acelerándose. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Cuál era el papel de Herrera en esto? La orquesta terminó una pieza, y en el silencio momentáneo, Roberto Cruz subió al escenario en la parte delantera del salón de baile. «Señoras y señores», anunció, su voz amplificada por el micrófono. «Si puedo tener su atención, por favor. Tenemos un anuncio especial y no programado esta noche. Una nueva empresa que creo que redefinirá el futuro de nuestra ciudad». Una energía nerviosa llenó la sala. Esteban sintió un nudo de puro pavor apretarse en su estómago. Miró a Zaira, cuyo rostro era una mezcla de confusión y miedo. Este no era su anuncio. Esto no era parte del plan. «Por favor, demos la bienvenida al escenario», continuó Cruz, «a un hombre que no necesita presentación, mi querido amigo, don Carlos Herrera». Estallaron los aplausos mientras Herrera subía los pocos escalones hasta el podio. Se detuvo por un momento. Su mirada recorrió la sala, antes de posarse por un breve y señalado segundo en Esteban. Luego sonrió. «Gracias, Roberto», comenzó Herrera. «Esta noche estamos aquí para celebrar la visión, para celebrar el futuro. Durante demasiado tiempo, nuestra industria ha estado dominada por las viejas formas de pensar, valorando el beneficio sobre las personas, el hormigón sobre la conciencia. Pero esa era está llegando a su fin». Esteban sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Cada palabra era un disparo velado, un misil dirigido directamente a él y a Grau Desarrollos. «Estoy aquí esta noche», resonó la voz de Herrera, «para anunciar que salgo de mi jubilación para un último proyecto transformador. Pongo mi nombre, mi reputación y mi capital detrás de una nueva compañía y una nueva líder. Una líder cuyo genio ha sido el fantasma en la máquina durante demasiado tiempo. Una líder que está a punto de salir a la luz y reclamar su legado». Hizo una pausa,
dejando que el suspenso flotara en el aire como una densa niebla. Es un profundo honor para mí presentar a mi socia, la arquitecta visionaria y directora ejecutiva de la recién formada Soler Herrera Arquitectura Visionaria, la señora Aitana Soler. El nombre Aitana Soler retumbó en la gran sala, amplificado por el sistema de sonido, y aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Un profundo y colectivo silencio cayó sobre la sala. Un vacío de sonido donde 100 conversaciones acababan de zumbar. Por un segundo de incredulidad, nadie se movió. Luego el nombre se repitió en una cascada de susurros frenéticos que se extendió desde el escenario. Soler, la esposa de Grau. Aitana. Esteban sintió como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje, enviándolo a un giro nauseabundo e incontrolable. Su mente, generalmente tan rápida y decisiva, se convirtió en una densa niebla de negación. Soler. No había escuchado ese nombre en una década. Era el nombre de la estudiante tranquila y brillante que conoció en una biblioteca universitaria. El nombre en su certificado de matrimonio, una reliquia de un pasado que él había absorbido sistemáticamente en su propia marca. Era un nombre que debería haberse extinguido. Sin embargo, aquí estaba, siendo pronunciado desde el escenario más importante por uno de los hombres más poderosos de su industria. Las uñas perfectamente cuidadas de Zaira se clavaron en su bíceps. Su confusión se estaba convirtiendo rápidamente en pánico. «¿De qué está hablando?», exigió, su voz algo aguda y penetrante en la atmósfera cargada. «¿Quién es Aitana Soler? ¿Es esto algún tipo de broma?». Pero Esteban no pudo formular una respuesta. Estaba atrapado en una pesadilla. Con los ojos fijos en el escenario, mientras Aitana se levantaba de su asiento. Se levantó con una gracia líquida que parecía dominar el aire a su alrededor. No hubo prisa, ni vacilación. Su camino hacia el escenario fue una procesión, una lenta y deliberada reclamación de un trono que siempre había sido legítimamente suyo. El foco la siguió, capturando el brillo celestial de su vestido azul medianoche y el flujo regio de su capa. No era la esposa que había dejado en casa, ni siquiera era la mujer deslumbrante que había hecho una gran entrada hace una hora. Esta era alguien nueva, una reina ascendiendo al poder, y toda la sala parecía ser su corte real, conteniendo la respiración en asombro colectivo. Llegó al podio y se paró junto a un radiante don Carlos Herrera. Ajustó el micrófono. El pequeño sonido resonó en la sala silenciosa, y luego levantó la mirada hacia el público. Sus ojos tranquilos y luminosos bajo las luces brillantes recorrieron los cientos de rostros cautivados. Por un momento fugaz y devastador, su mirada pasó justo por encima de Esteban. No fue una mirada llena de odio, triunfo o incluso ira. Fue algo mucho más devastador, una mirada de completa y absoluta irrelevancia. Fue la mirada que una persona podría darle a un mueble, una sombra en un rincón, una no entidad. En ese único y escalofriante momento, Esteban Grau sintió que dejaba de existir en su mundo. «Gracias, don Carlos», comenzó, y su voz, tan a menudo suave y tímida en su presencia, era ahora un instrumento completamente nuevo. Era rica, clara y resonaba con una autoridad inquebrantable que silenciaba hasta el último susurro. Y gracias a todos, durante 10 años me he sentido orgullosa de contribuir al paisaje arquitectónico de esta ciudad. Siempre he creído que los edificios son más que estructuras de acero y vidrio. Son los hogares de nuestras vidas, las incubadoras de nuestros sueños
y el legado más tangible que dejamos para las generaciones que nos siguen. Sus palabras fueron elegantes, una crítica sutil pero inconfundible a los rascacielos sin alma que priorizaban las ganancias y que se habían convertido en la firma de Grau Desarrollos bajo su liderazgo. Pero un legado construido sobre la repetición es estancamiento, continuó, su voz ganando fuerza. Un futuro construido sobre los planos del pasado no es un futuro en absoluto, es un recuerdo. Esta noche me complace anunciar un nuevo capítulo, una nueva filosofía. Soler Herrera. Arquitectura visionaria se funda en una única idea radical: que el progreso y la humanidad, el beneficio y la sostenibilidad, no son conceptos mutuamente excluyentes. Estamos lanzando un proyecto que no solo se sumará a nuestro perfil, sino que lo redefinirá fundamentalmente. Lo llamamos Proyecto Horizonte Verde. Mientras pronunciaba el nombre, la enorme pantalla detrás de ella, que había estado mostrando el logotipo de la Fundación Apex, cobró vida. Una impresionante representación en 3D llenó el espacio y un colectivo jadeo recorrió la audiencia. Era una visión de un bloque urbano, a diferencia de todo lo que habían visto. Torres elegantes y onduladas estaban cubiertas de jardines verticales en cascada. Puentes aéreos transparentes enrejados con paneles solares que parecían vitrales conectaban los edificios. Los tejados no estaban vacíos, sino que eran exuberantes parques y prósperos espacios agrícolas. Era una fusión perfecta y simbiótica de la naturaleza y la tecnología de vanguardia. Era hermoso, visionario e inconfundiblemente brillante. Era el diseño que Esteban había mirado durante 30 segundos y llamó una utopía soñada. Proyecto Horizonte Verde, narró la voz de Aitana, perfectamente sincronizada con las impresionantes imágenes. Es una comunidad autosuficiente y con huella de carbono cero. Generará su propia energía a través de fotovoltaicos integrados e intercambio geotérmico. Capturará y reciclará el 100% de su agua. Producirá una porción significativa de sus propios alimentos a través de granjas hidropónicas verticales. No es solo un desarrollo, es un ecosistema vivo y respirable. Es nuestro plano para el futuro de la vida urbana. La sala estaba eléctrica. Los inversores que Herrera había cebado se inclinaban hacia adelante, sus rostros iluminados por la emoción del descubrimiento. Tristán Solís, el multimillonario tecnológico, tenía una sonrisa amplia y hambrienta en su rostro. Esteban podía sentir las placas tectónicas del poder cambiando bajo sus pies. Podía ver a los miembros de su junta mirando la pantalla, sus expresiones transformándose de shock a asombro, y luego a una fría y dura reevaluación de su lealtad hacia él. Luego, Aitana se preparó para dar el golpe final y fatal. Su voz se mantuvo tranquila, pero adquirió el filo agudo y preciso del bisturí de un cirujano. Una visión, por supuesto, es solo un sueño sin los recursos y la ubicación para hacerla realidad, dijo, dejando que la declaración flotara en el aire. Esteban sintió un pequeño e insano destello de esperanza. Es solo un concepto, pensó, una fantasía para avergonzarme. Es por eso, continuó Aitana, que estoy profundamente agradecida por la increíble previsión de nuestros socios inversores iniciales, incluidos el señor Tristán Solís y la Fundación Atherton, quienes se han unido a don Carlos y a mí en nuestra causa. Asintió con gracia a sus nuevos aliados, quienes asintieron a su vez, sellando su pacto público. Con su apoyo, me complace anunciar que Soler Herrera Arquitectura Visionaria
ya ha asegurado la financiación total y exclusiva para la primera fase del desarrollo. El destello de esperanza en el pecho de Esteban murió. Además, dijo, sus ojos se encontraron con los suyos al otro lado de la multitud por un último y señalado momento. Hemos adquirido los derechos exclusivos de desarrollo del Parcela Norte. Si el nombre Soler había sido una onda de shock, esto fue una detonación nuclear. La Parcela Norte, el terreno más valioso y codiciado de Barcelona. El proyecto que se suponía que era la obra maestra de Grau, su propio legado. Había invertido millones en lobby, planificación y asegurando tratos extraoficiales para ese terreno. La sangre se drenó de su rostro, y el rugido en sus oídos ahogó todo lo demás. Había sido destripado, eviscerado en una sala llena de sus compañeros, sus inversores y sus enemigos. Había estado tan concentrado en la humillación personal que no había visto venir la aniquilación profesional. Ella no solo había planeado dejarlo, había planeado llevarlo a la bancarrota, desmantelar su imperio ladrillo a ladrillo, y acababa de sacar la piedra angular. Comenzaremos las obras el próximo mes, concluyó Aitana, su voz resonando con convicción inquebrantable. El futuro no es algo que esperamos, es algo que construimos. Por un instante, hubo silencio. Luego la sala explotó. No fueron solo aplausos. Fue una ovación de pie, un rugido de aprobación y emoción por su visión y su victoria. Don Carlos Herrera abrazó a Aitana en el escenario, un mentor orgulloso celebrando a su mejor alumna. Esteban se quedó paralizado en medio del caos, invisible. Zaira lo miró fijamente, su rostro una máscara de comprensión horrorizada. Los diamantes alrededor de su cuello de repente parecían cristal barato. Se había alineado con un hombre que acababa de ser declarado obsoleto. El foco que anhelaba, de hecho, había encontrado a su dueña, y estaba quemando a Esteban Grau hasta las cenizas. Conclusión. Llama de tiempo a la acción final. El aplauso que inundó la gran sala fue una fuerza física, una ola de sonido que pareció estrellar a Esteban Grau contra los suelos de mármol. No era para él. Esta validación atronadora y ruidosa era para Aitana, y para él fue el sonido de su mundo siendo destrozado, pieza por pieza. Zaira fue la primera en reaccionar. Su instinto de supervivencia se activó. Sus dedos perfectamente cuidados, que se habían estado clavando en su brazo como garras, de repente soltaron su agarre. Sus ojos, muy abiertos con la evaluación depredadora de una caza fallida, se dirigieron de Aitana en el escenario a las figuras poderosas de la multitud, que ahora lo miraban con desprecio indisimulado. Había apostado por el caballo equivocado, y el hedor de su fracaso estaba comenzando a aferrarse a ella. «Idiota», siseó, su voz un susurro venenoso, destinado solo a él. Su sonrisa practicada se había ido, reemplazada por un gruñido de puro disgusto. «Eres una mala apuesta, Esteban, la peor que he hecho en mi vida». Sin otra mirada, se separó de su lado. Con la gracia fluida de una criatura que escapaba de una trampa, alisó su vestido carmesí, levantó la barbilla y se deslizó a través de la multitud de invitados, desvaneciéndose como una voluta de humo. Ella era solo otra víctima de su catastrófico error de cálculo, otro activo que ya no podía permitirse. Una rabia primitiva, nacida del miedo absoluto, finalmente rompió su parálisis. Tenía que hacer algo. No podía permitir que ella lo aniquilara sin luchar. Comenzó a abrirse paso entre la multitud. Sus movimientos torpes le valieron miradas molestas. Era un fantasma en la fiesta, un recordatorio no deseado de un régimen caído.
Finalmente rompió el círculo de admiradores y se paró frente a ella. «Aitana», dijo, su voz un gruñido bajo y desesperado. Una palabra. Ahora, el murmullo a su alrededor se extinguió. Aitana se giró lentamente, su expresión plácida, como si se dirigiera a un extraño que se había perdido. «No creo que nos quede nada que discutir», dijo, su voz resonando en el repentino silencio. «No puedes hacer esto», siseó, agarrando su brazo, sus dedos clavándose en la fina seda. «Esos diseños, Proyecto Horizonte Verde, lo desarrollaste todo mientras estabas en Grau. Es propiedad de la empresa. Me pertenece». Un jadeo colectivo recorrió su audiencia. Aitana no se inmutó. En cambio, miró su mano en su brazo, con una mirada de profunda fatiga, como si estuviera espantando una mosca persistente. «Quita tu mano de mí, Esteban», ordenó, su voz suave pero con un filo de acero. Él la soltó como si su piel lo hubiera quemado. «Realmente deberías haber prestado más atención a los detalles», dijo. Su mirada recorrió a los poderosos testigos a su alrededor. «No solo a nuestro matrimonio, sino a la ley. Cualquier trabajo que hice en mi propio tiempo, en mi propio estudio, usando mis propios recursos, es mi propiedad intelectual legalmente protegida. Presenté los derechos de autor y las patentes bajo mi apellido de soltera hace 6 meses. El mismo día, de hecho, que miraste mi escritorio, miraste el trabajo de mi vida y lo descartaste como una fantasía utópica que no valía tu tiempo. Gracias por eso. Por cierto, tu desinterés oficial servirá como una maravillosa evidencia en cualquier posible caso judicial». Cada palabra fue un dardo perfectamente dirigido, perforando su rabia y desinflándola en puro y patético horror. Había sido superado en estrategia tan completamente que desafiaba la comprensión. Esto no fue un acto espontáneo de venganza. Fue un jaque mate meticulosamente planeado, ejecutado con precisión. «Esto no ha terminado», gruñó. La amenaza sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Aitana casi sonrió, pero fue una expresión triste y fugaz. «Oh, Esteban», dijo, la lástima en su voz un golpe final y devastador que le quitó su último vestigio de dignidad. Terminó antes de que comenzara. Simplemente no lo sabías. Ella le dio la espalda, un acto de despido final y definitivo. Reanudó sin problemas su conversación con Tristán Solís, dejando a Esteban solo a su paso de poder, un paria en medio de una fiesta que alguna vez fue suya. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. A la mañana siguiente, los titulares gritaban su nombre. «Grau en caída libre, la venganza de la arquitecta, la gala de la ruina de Grau». Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas que no se atrevió a contestar. Se convocó una reunión de la Junta de Emergencia a través de un correo electrónico seco. No se solicitó su asistencia. Al mediodía, un comunicado de prensa anunció su destitución como director ejecutivo, citando una crisis de confianza en su liderazgo. Las semanas se desdibujaron en un mes miserable. Sus activos fueron congelados a la espera de batallas legales que sabía que no podía ganar. La enorme casa, que alguna vez fue un símbolo de su éxito, se convirtió en su prisión. Finalmente roto y sin opciones, condujo hasta el edificio de oficinas más nuevo y más comentado de la ciudad. La elegante estructura de vidrio y acero llevaba un discreto cartel: Soler Herrera, Arquitectura Visionaria. Era un edificio que nunca podría haber concebido. Era demasiado esperanzador, demasiado brillante. Tuvo que rogar a la recepcionista que anunciara su presencia. Después de una larga y humillante espera, fue conducido no a una gran oficina,
sino a una pequeña y estéril sala de conferencias, con paredes de vidrio que daban a un espacio de trabajo vibrante y colaborativo. La energía del lugar, el zumbido tranquilo de la creatividad y la ambición, contrastaba fuertemente con el miedo sofocante que había definido sus últimos días en Grau. Cuando Aitana entró, el aire se le quedó atrapado en la garganta. No llevaba un vestido de gala, sino un traje de pantalón simple e impecablemente sastre. Se veía llena de energía, concentrada y más hermosa de lo que nunca la había visto. El éxito era su elemento nativo. Él solo había sido un turista. «¿Qué quieres, Esteban?», preguntó ella. No había emoción en su voz, solo el tono plano y eficiente de alguien con una agenda ocupada. «Lo siento, Aitana», comenzó, usando el antiguo apodo, sintiéndose como un trozo de vidrio en la boca. «Fui un tonto, un monstruo. Lo veo ahora. Te di por sentada. Destruí todo lo que importaba». «Sí, lo hiciste», asintió ella. Su mirada inquebrantable. Tragó su orgullo, el acto mismo un bulto doloroso en su garganta. «No me queda nada. Los abogados se han llevado todo. Vine a preguntar, a rogar si hay un lugar para mí aquí. Un consultor, un asistente, cualquier cosa. Conozco el negocio». Aitana se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas sobre la mesa. Un destello de algo, no lástima, sino una especie de curiosidad académica, cruzó sus ojos. «Sabes, durante años creí que mi proyecto más grande y complejo era la Torre Grau, pero me equivoqué». Su voz era suave y contemplativa. «Mi proyecto más grande fuiste tú. Pasé 10 años sosteniéndote, puliendo tu imagen, dándote ideas y fingiendo que eran tuyas para que tu frágil ego no se hiciera añicos. Diseñé toda tu persona pública, Esteban. Te construí desde cero, y mi único arrepentimiento es que los materiales con los que tuve que trabajar fueran tan fundamentalmente defectuosos». Se puso de pie entonces, su movimiento señalando el final absoluto de su interacción. Caminó hacia la puerta de vidrio, deteniéndose con la mano en el pomo. «La diferencia entre tú y uno de mis edificios», dijo, girándose para mirarlo por última vez, «es que un edificio con cimientos defectuosos a veces se puede salvar con refuerzo y una cuidadosa remodelación. Pero tú eres una demolición. No queda nada que salvar». Abrió la puerta y salió al despacho brillante y bullicioso, de vuelta al futuro que estaba construyendo. Ella no miró hacia atrás. Esteban se quedó solo en la caja de cristal, el silencio de la sala un testimonio rugiente de su propio vacío. Podía verla afuera, riendo con sus colegas, un plano para un mundo mejor extendido ante ella. Él era solo un fantasma, una ruina. Ella había dejado atrás a un hombre que no solo había perdido el foco, sino que finalmente había entendido que nunca había estado realmente en él, en absoluto. La historia de Aitana Soler no es simplemente un cuento de venganza. Es un poderoso testimonio de que nuestra mayor fuerza es a menudo lo que otros subestiman. Ella transformó la traición más profunda en su momento definitorio, no rebajándose al nivel de su marido, sino elevándose tan alto que él ya ni siquiera podía proyectar una sombra sobre ella. Su viaje, desde la arquitecta tranquila detrás de escena hasta la líder visionaria en el foco, nos recuerda que nuestro valor nunca se define por la incapacidad de otros para verlo. Se forja en nuestro propio talento, nuestra resiliencia y el coraje para finalmente construir nuestro propio futuro. Si el ascenso de Aitana de las sombras al foco ha resonado contigo, muestra tu apoyo dándole a me gusta
Y si quieres ver más historias de mujeres que reclaman su legado, asegúrate de suscribirte y compartir.